El funcionamiento de la compuerta XOR se caracteriza principalmente porque solo tiene salida en uno cuando uno de los dos interruptores se encuentra activado. Es decir, cuando los dos interruptores se encuentran desactivados o activados simultáneamente, su salida siempre va a ser cero. Esta solo va a ser uno cuando solo uno de los interruptores esté activado. Para representar el funcionamiento de esta compuerta he utilizado este circuito con relés. Es bastante simple, lo único que utilizamos son dos relés y cada uno es controlado por un switch. Eh, para conectar los relés y lograr el funcionamiento de esta compuerta, he conectado la salida normalmente cerrada del primer relé con la salida normalmente abierta del segundo relé. Y las otras dos salidas también los conecté simultáneamente. Este segundo relé está conectado directamente a un LED y ese es el que va a garantizar el funcionamiento de esta compuerta. Ahora hablemos de la compuerta XNOR. Es exactamente lo contrario a la anterior. Esta funciona solo cuando los dos interruptores se encuentran desactivados o activados simultáneamente. Y siempre que uno de los interruptores esté activado y el otro no, su salida va a ser cero. El circuito de esta compuerta con relés es bastante similar al anterior. Sin embargo, hay que tener en cuenta que las salidas normalmente cerradas del primer relevador y del segundo relevador están conectadas directamente. Asimismo, las otras dos salidas de cada relé. De la misma forma está conectada el segundo relevador con el LED que nos va a demostrar el funcionamiento de este circuito. Hay que tener en cuenta que este circuito está diseñado para una entrada de voltaje de 9 volts. Ahorita lo vamos a comprobar. En esta protobar tengo conectados los circuitos XOR y XNOR. Esta lo utilizo para probar la tabla de verdad de la que le acabo de anunciar. En este primer circuito, que es el XOR, cuando uno de los dos interruptores es activado, el LED prende. Eso puede ser con cualquiera de los dos. Sin embargo, podemos ver que siempre que los dos estén desactivados o activados respectivamente, el LED va a permanecer apagado. Solo funciona, como acabo de decir, cuando uno de los dos se encuentra activado. Ahora la segunda compuerta, que es la XNOR. Como acabo de explicar, funciona exactamente al contrario que esta. Podemos ver que cuando los dos switches están activados o desactivados respectivamente, el LED siempre va a estar funcionando. Sin embargo, cuando oprimo uno, cualquiera de los dos, el LED se va a apagar. Y esta es la representación de las compuertas XOR y XNOR con relé. Otra forma de simular el funcionamiento de estas compuertas es con el uso de transistores. Y podemos observar que para simular la primera compuerta, que es esta compuerta XOR, utilizamos una cantidad de 5 transistores NPN, cuya referencia es 2N2222. Resulta que cada transistor va a tener conectada una resistencia de 10K en la base, a diferencia de este primero. ¿Por qué? Resulta que el emisor de este transistor va a estar conectado directamente al colector de este y de este transistor. Y como podemos observar, estos dos transistores son los que permiten el paso de corriente hacia el LED. Ahora vamos a ver cómo sería el circuito de la compuerta XNOR. Resulta que este ya no es con 5 sino con 4 transistores de la misma referencia. Y de la misma forma, cada transistor va a tener conectada una resistencia de 10K a la base. Y lo mismo ocurre con esta resistencia arriba, que este va a tener una resistencia de 1K. Ahora, como podemos observar, ambos circuitos tienen una entrada de tensión de 9 volts. Es importante conocer que una entrada diferente a esta podría ocasionar daños a los componentes del circuito o por el contrario podría hacer que no funcione bien de la forma esperada. Esa sería la forma en que quedarían montados los diagramas que acabo de enseñar.
Acá tenemos los 5 transistores que comentaba en la compuerta XOR y los 4 transistores que teníamos en la compuerta XNOR. Ahora vamos a probar su funcionamiento. Cuando las dos switches están desactivados, su salida es 0. Cuando activo uno, su salida es 1. Activo el otro, su salida es 1. Y cuando activo los dos simultáneamente, su salida es 0. Ahora que tenemos la compuerta XNOR de este lado, vamos a probar su funcionamiento también. Podemos ver que cuando los dos interruptores están desactivados, la salida LED es 1. Activo uno, 0. Activo el otro, 0. Y cuando activo los dos simultáneamente, su salida sigue siendo 1. Esta es la forma en que quedaría representada los compuertas XOR y XNOR con transistores. Ahora vamos a utilizar circuitos integrados para demostrar el funcionamiento de estas compuertas lógicas. Resulta que cada compuerta tiene una referencia diferente para cada circuito integrado. Es decir, esta referencia va a estar constituida por la compuerta XOR. Ahorita les voy a mostrar cómo es la referencia de la compuerta XNOR. Resulta que hay que tener en cuenta un par de cosas al usar estos circuitos integrados. La primera y más importante de todas es que por lo regular en la pata 14 siempre va a estar la entrada de voltaje, pero resulta que esa entrada de voltaje siempre tiene que ser igual a 5 volts. Una entrada de voltaje diferente podría ocasionarle daños inmediatos al circuito integrado. Y resulta que también tenemos una salida a tierra por la pata 7. Ahora bien, podemos ver que cada circuito integrado cuenta con 4 compuertas lógicas internamente. Y su instalación es demasiado sencilla. Para utilizar esta compuerta, lo único que tenemos que hacer es conectar un switch de esta patica y otro switch de esta patica. De la misma forma, de esta patica vamos a conectar directamente el LED. Es lo único que tenemos que hacer. Ahora vamos a ver cómo sería la compuerta XNOR. La referencia de este circuito integrado es esta, SN74LS266N. Y al igual que la compuerta XOR, este tiene la entrada de voltaje en la pata 14 y la salida en la patica 7. Podemos ver que también tiene 4 circuitos integrados. Y su instalación es exactamente igual. Por esta patica un switch, por esta otro switch y por acá directamente una resistencia. Es lo único que tenemos que hacer para realizar el circuito de estas compuertas con circuitos integrados. Cuando montamos el circuito puede quedar algo similar a esto. Este sería el circuito integrado de la compuerta XOR y este es el de la XNOR. Como le dije anteriormente, cada circuito integrado puede funcionar a un voltaje de 5 volts. Para eso utilizamos este regulador de voltaje, el cual convierte cualquier cantidad de voltaje de entrada en una salida de 5 voltios. Ahora bien, para el funcionamiento de esta compuerta, lo único que tenemos que hacer es conectar los switches a las respectivas paticas y el LED a la pata de salida. Ahora les voy a mostrar cómo sería el funcionamiento de su tabla de verdad. Cuando los dos switches están desactivados, la salida es 0. 0, 1, salida es 1. Cuando activamos 1, la salida es 1. Cuando activamos los dos simultáneamente, la salida es 0. Caso contrario, la compuerta XNOR. Los dos desactivados simultáneamente 0. Activamos 1, 0. Activamos el otro 0. Y cuando activamos los dos simultáneamente, vuelve a ser 1. Eso fue todo.